Hola, ¿cómo estás? Estamos en el tercer episodio de nuestro podcast Puntos Opuestos. Yo soy María Elena Y yo soy César. y vamos a estar hablando de un tema muy importante que es un problema que últimamente se ha estado como que resaltando más en mi comunidad y en nuestra realidad también. También nos ha pasado como padres y es los miedos inconscientes. Así es, los miedos inconscientes que poco a poco van saliendo a la luz gracias a situaciones que uno va viviendo, va experimentando, principalmente con los hijos. Así es, son los miedos que sin darnos cuenta los transmitimos a nuestros hijos y comienzan también a tener ellos miedos, pero no aprendidos o desaprendidos. ¿Cómo es? No por ellos mismos, sino aprendidos. ¿Ok? Entonces, sí, vamos a hablar de distintos casos. Tengo yo una mamá que, que tiene miedo de hablar con la profesora para decirle que por favor baje el volumen de su voz, que no puede gritar tanto a los niños y que también pueda responder a las preguntas de los niños en clase en caso si no entendieron. Entonces, yo me puse a pensar y dije, ¿por qué esta mamá no tiene la capacidad o la seguridad de poder hablar con esa profesora? ¿Por qué no puede dirigirse y decir, oiga, no se le grita al niño o tiene que explicar a los niños para que entiendan? Y si en caso haya un niño pues que su proceso de aprendizaje fuera un poco lento, se le complica, lo que corresponde es que se lo comunique a los padres para que tomen las medidas necesarias. Pero el punto es que desde el momento en que tú como adulto, ya un adulto, no puedas relacionarte con otras personas, ya sea tu jefe, ya sea tu pareja, ya sea los profesores o los profesores de tus hijos inclusive, ya desde ese momento que tú no puedes entablar una conversación o un reclamo justo, este, que te impida o que hay algo que te impida, ya para mí es algo un poquito grave. No sé qué opinas. Totalmente. De hecho, a todos nos ha pasado, ¿no? También personalmente, como cuento siempre en mi historia, desde muy pequeño, yo tenía miedo de participar, por ejemplo, en clase. Y aunque uno madura, ¿no? Uno crece, en la universidad me seguía pasando lo mismo. En los trabajos me seguía pasando lo mismo. En las conferencias, cuando yo empecé a asistir a conferencias, empecé a tomar talleres, también me seguía pasando lo mismo. Y es más, hasta ahora todavía me pasa. O sea, el miedo siempre está presente, pero ya soy capaz de levantar la mano, soy capaz de ponerme de pie, soy capaz de poder participar. ¿Pero por qué? Porque lo he trabajado, ¿no? Lo he trabajado, he hecho conscientes de sus miedos inconscientes, que muchas veces salen a la luz y tú no te das cuenta. Alguien te los tiene que hacer ver. O cuando tienes hijos, de pronto tus hijos empiezan a copiar lo mismo, ¿no? Entonces, me ha pasado también que clientes me dicen, mira, mi hijo no participa, es muy callado, es muy introvertido en clase. Y yo veo a los padres en los talleres y es lo mismo, se sientan al fondo con timidez, no participan, pido voluntarios y están ahí, ¿no? Igual no participan entonces, y obviamente el padre no participa, el niño de dónde va a aprender eso, porque los niños no solamente aprenden de lo que se les dice, de lo que se les enseña, sino aprenden lo que ven. Así es, aprenden lo que ven. Y es muy importante, yo me he dado cuenta en este tiempo cuán importante es que como padres, primero como padres, podamos ir sanando esas situaciones que de repente para nosotros ya es hasta normal, o ya, ok, te puedes sentir un poco incómodo, pero puedes vivir con eso, ya has vivido con eso de repente, ¿no? Hasta cierto punto
no te ha permitido avanzar más en los proyectos, en las cosas que tú deseabas, pero has seguido viviendo con eso. Pero cuando ya tú ves a un hijo tuyo en esa situación, yo creo que ahí te toca más el dolor que verte a ti mismo, porque hasta te puedes acostumbrar a verte a ti mal, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Si no te lo dicen, es como que, ok, he vivido así 20 años y puedo vivir así hasta que me muera. Pero cuando ya ves esa situación que comienza a vivirlo tu hijo y tienes un poquito más de conciencia, sabes que tienes que hacer algo distinto porque tú no quieres que tu hijo pase lo mismo que tú. Tú no quieres que tu hijo viva las mismas experiencias que tú has podido vivir o que podría vivir, porque no sabemos exactamente cómo es que se va a desenvolver, pero cabe la posibilidad de que pueda vivir lo mismo que tú. ¿Desde qué herramientas tú puedes ayudar a tu hijo? ¿Cómo lo puedes ayudar a, a, a superar ese miedo de alzar la mano y decir, tengo una pregunta? O de pararte en el micro. Yo tenía miedo de pararme en el micro. Lo dije una vez en un taller, de decirle al señor, bajo en la esquina. Yo tenía que esperar que alguien se pare para yo bajarme junto con él y esperando, Diosito, por favor, que alguien se baje en esa esquina que yo tenía que bajar, si no tenía que bajarme o antes o después. Lo más probable que era después. Pero ¿cómo le damos esa confianza a nuestros niños si nosotros no hemos superado esa situación? ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo que lea si yo no leo? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que tienda su cama si yo no tiendo mi cama? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que vaya al colegio si yo no acabé el colegio? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, no tengas miedo, tienes que salir adelante y hablar si yo no lo hago? ¿Sí? Entonces, es muy fácil decir, tienes que hacer o qué es lo mejor que puedes hacer. Pero si tú no pasas ese proceso, si tú no lo vives, si tú no lo superas y no sabes lo que se siente y todo el trabajo que hay que hacer, ¿cómo podemos guiar a otro ser humano que está en formación, que está así con toda la capacidad de aprender y absorber absolutamente y lo bueno, lo malo que se le presente? ¿Cómo le puedes ayudar, no? Y esa es una de las cosas en las que a veces no nos damos cuenta. Si no tienes hijos, tienes que hacerlo por ti mismo, que es lo ideal. Lo ideal es que cada uno haga su desarrollo para uno mismo. Pero cuando ya tienes hijos, ves el dolor de distinta, no, sientes el dolor de distinta manera, ¿no es cierto? Totalmente. Hay un compromiso de por medio, ¿no? Tú eres el ejemplo para el niño. Me pasó, bueno, me pasa constantemente aprendizajes con Alejandro. Por ejemplo, a veces uno no se da cuenta que, pues me enojo por algo y estoy con una cara de enojado, ¿no? Entonces, un día salíamos a comprar el pan y estamos en el ascensor y Alejandro me dice, papá, ¿por qué achachi? Y me mira así, pronunciando así, ¿no? ¿Por qué achachi, papá? Y yo me miro al espejo y digo, wow, no me había dado cuenta. Empiezo y empieza a relajar, empecé a relajar mi cara, ¿no? No, uno no se da cuenta incluso el rostro que lleva, ¿no? También Alejandro está acostumbrado a los Zooms en la mañana en el club de hábitos, las mañanas cuando él despierta, pues él viene, se sienta conmigo y está acostumbrado a la cámara encendida. Y hace unos días estaba en un Zoom, pero como había mucha gente, entonces yo no encendí mi cámara y estaba ahí escuchando, entre que estaba y no estaba. Y de pronto Alejandro viene y también se sienta, me dice, cárgame, y después me dice, no me veo, no me veo. Y yo le decía, no, es que esto es grabado. No, quiero, quiero, quiero verme, foto, foto, me decía. Quería la cámara encendida, pero es acostumbrado a la cámara encendida, ¿no? Entonces, cuando va a tener, cuando va a ser grande, yo me imagino, pues no va a tener ningún problema No va a tener roche. en encender su cámara y mostrarse y hablar. ¿Por qué? Porque tiene un papá conferencista, tiene una mamá conferencista,
tiene la abuela conferencista, tiene su hermano que habla un montón, entonces obviamente aprende, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en de qué manera le estamos enseñando. También hace unos días estaba, por ejemplo, poniéndose o quitándose el polo, creo, y empezó a frustrarse, decir, no puedo, no puedo. Entonces, Es que depende cómo reaccionemos en ese claro, lo que momento. pasa es que ya él se quiere desvestir solo, ese es el detalle. Él ya se quiere, tiene 3 años, pero él ya quiere desvestirse solo y quiere vestirse solo y está bien, ¿no? Y en ese momento se había frustrado con el bendito polo, Dios mío. Exacto. Y depende cómo reaccionemos en ese momento, pues le podemos crear un programa positivo, una creencia positiva o una creencia muy negativa. Si le decimos, no te preocupes, yo te pongo, o ni siquiera sabes ponerte un polo, ni eso sabes hacer, yo me ocupo, yo lo hago, entonces él va a tomar, va a recepcionar la información de que él no es autosuficiente, de que él no va a poder. Y más adelante no va a poder hacer muchas cosas. Entonces, tratamos de tener mucho cuidado en cómo hablar con Es él, ¿no? complicado, ¿no? Es complicado. A veces se nos va, a Ah, veces se nos es va también. complicado estar, no, mejor no digo esto porque si no, no, mejor no le llamo la atención, no, mejor ya no le grito porque si no, entonces hay que hablarle así. Es complicado porque queremos, queremos corregir, pero al mismo tiempo queremos que siga siendo autónomo, que siga siendo independiente en lo que quepe de sus actividades, ¿no? Entonces, es un poco difícil, pues. En mi casa tengo tengo familia que ha sido criada muy distinta, inclusive tu familia es totalmente diferente a la mía y está bien, ¿no? Pero tengo familiares políticos que son muy distintos a la crianza que yo he recibido y son de los típicos que los niños chiquitos no están en la capacidad de hacer absolutamente nada. Y yo siempre les recomiendo a mis mamás, entre más independencia tengan, más rápido, más tiempo van a tener para hacer sus propias cosas. ¿Y a qué me refiero? En que entre más les enseñemos y les demos la confianza a los niños de que pueden hacer las cosas que pueden hacer, pues yo me voy a librar de ciertas actividades que ellos puedan hacer para tener tiempo para mí, para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que hice con mi hijo mayor de 11 años fue eso, o sea, siempre le enseñé a tender su cama desde los 3 años. Desde los 3 años él ya tendía su cama. Claro que no la va a tender pues súper bien, ¿no? Viniendo yo del mundo de la hotelería, donde había un reglamento de cómo tender la cama, cuántos centímetros de la sábana al filo de la cama, cómo doblar, cómo hacer el doblez, cómo hacer el sobrecito en las esquinas de la cama y todo ello, pues imagínate yo tener que exigirle todo eso a un niño. Tuve que yo aceptar las posibilidades de mi hijo y lo único que él hacía pues a los 3 años era extender el cubrecama y se hacía todo un bolón debajo, ¿no? Pero estaba, según él lo había tendido y yo tenía que El aceptar pijama eso. se queda dentro. Entonces yo tenía que aceptar eso. Claro que en su debido momento, a su debida edad, pues sí le fui diciendo, no, se tiene que extender esto, no, tienes que sacar el pijama de ahí, no, no, entonces ya ir corrigiendo. Pero todo llega a su momento. Pero en principio, pues eso hacía y estaba bien, ¿no? Y lo mismo es con Alejandro, pues hay que tender la cama, ¿no? Hay que poner la mesa. Y él sí me superó en independencia, porque él sí se me aceleró, fue algo que él solito comenzó a ver y comenzó a servirse su agua él solo. Entonces yo tuve que comprarle una jarrita chiquita así para que no se le vaya el agua, para no cortarle y no decirle, oye, ¿sabes qué? Tú todavía no te puedes servir agua, ¿no? Si estás chiquito, no puedes. Yo te voy a servir el agua. Como yo no quería hacer eso, entonces le compré una jarrita chiquita para que él sienta que sí puede servirse el agua, ¿no? Pero no sé en qué momento alguien le dijo a él que no se podía servir el agua. Entonces, cuando él me dijo de su tomatodo a su vaso, me dijo, yo quiero tomar aquí el agua de su tomatodo. Yo le dije, paséalo a tu vaso como una jarra, que lo ha hecho otras veces. Pero él me dijo, no,
no, porque yo chorreo, agua cae. No, no me dijo yo chorreo, me dijo agua cae. No, no puedo porque agua cae. Entonces, claro, en el proceso de aprendizaje van a cometer errores, claro que sí, pero cómo tú reacciones ante esos errores va a ser la diferencia que, como dice César, le puedes inculcar algo positivo o le puedes inculcar algo negativo, ¿no? Entonces, yo le dije, no botas, tú ya no botas agua. Claro, en su momento botó y se limpiaba y le decía, ok, tienes que tener cuidado, lo limpiábamos sin renegar, sin gritar, sin decir, ya viste cómo botaste, mira que no has tenido cuidado, es que estás chiquito, tú todavía no puedes, porque lo voy a marcar negativamente. Entonces simplemente le decía, ok, tienes que tener cuidado y hay que limpiar. 20 veces al día limpiábamos, pero es la chamba de papá, pues, ¿no? Para eso estamos, para al principio limpiar y enseñar. Pero después ya dejó de mojar, pero alguien o algo pasó que me dijo es que chorrea agua, ¿no? Botó agua, entonces agua cae. Entonces yo le dije, no, le dije, tú ya no botas agua, tú puedes. Y no quería echar el agua del tomatódromo, ¿no? Entonces a mí sí, esa situación es la que más me preocupa a mí, a que bote. Yo prefiero que bote, que rompe, que ensucie, a que no lo haga por miedo a equivocarse. Eso es algo tan importante para mí. Yo prefiero que te equivoques, pero que lo hagas. No me interesa si hay que comprar de nuevo, si hay que pegarlo, pero equivócate, ¿no? Entonces le dije, tú puedes, tuve que hablarle como 5 minutos y decirle, tú puedes, hijito, tú echa tu agüita, mira, yo estoy aquí, si se moja, se seca, no pasa nada, lo secamos y luego tenemos cuidado la próxima vez así, hasta que echó su agua y no botó ninguna gota porque ya aprendió, ¿no? Pero es un proceso en el de que como padres primero tenemos que tener confianza con nosotros mismos de las acciones que tomamos, que hacemos, de las decisiones, porque si no, si más tarde o mañana tú quieres emprender, desde dónde vas a tomar las decisiones? Y si las vas a tomar, ¿no? Nos cuesta tomar decisiones por ello. El, debido a toda la infancia, en mi caso es mucho más fuerte, ¿no? Que en el tuyo, que sí me cuesta cada vez, o sea, me ha costado mucho tomar decisiones, justamente por una educación en la infancia que traemos de que nuestros padres decidían por nosotros, ¿no? Ujú. Y que si nosotros decidíamos o hacíamos algo y nos equivocábamos, pues obviamente venía el regaño, la culpabilidad, entonces pues tenemos miedo a tomar decisiones. Ujú. Y todo eso pues yo he tenido que ir cambiándolo, modificándolo y con Alejandro tener cuidado de eso, ¿no? Ir programándolo. Uno de los grandes programas que todos los adultos o la mayoría tenemos, un programa limitante es el no puedo. Y cuál es la contraparte, o sea, el programa positivo es yo puedo, yo siempre puedo, y es algo que le repito a Alejandro siempre, ¿no? Porque sí, a veces hace algo, pero después cuando le pides que lo vuelva a hacer, de pronto como que no le da la gana de hacerlo y dice, no, no puedo, y ahí estamos, ¿no? Ahí estoy. Tú puedes, tú siempre puedes, tú siempre puedes, tú todo lo puedes. Incluso hasta en esos casos, una vez escuchaba a un colega que decía, hasta en esos casos tú los puedes traumar o los podrías traumar, pero de forma positiva. O sea, les podrías gritar, ¿cómo que no puedes? Tú siempre puedes. Imagínate, el niño se impacta con eso, ¿no? Pero ¿cómo los traumamos de manera negativa? Tú no puedes. Entonces el niño, "Ah, no puedo, se queda con eso. Pero imagínate, es la misma energía, pero ahora tú siempre puedes. Entonces el niño se va a quedar con eso que yo siempre puedo, ¿no? Y cada vez que tenga alguna duda en su cabeza, pues va a decir, no, o sea, espera, no aguanta, yo siempre puedo y va a seguir. Entonces, esos cambios solamente pueden marcar una gran diferencia, por ejemplo, en el resto de la vida Así de es. la persona. Así es, como tú sabes, en mi niñez, pues mi educación no ha sido tan sencilla por el tema de la memoria.
¿no? Entonces se me era muy fácil y habitual olvidarme lo que aprendía en el colegio. Y siempre he tenido dificultad con las matemáticas. Dificultad que ya la superé gracias a una calculadora. Pero siempre he tenido dificultad con las matemáticas. Imagínate, mi carrera que estudié fue administración hotelera, entonces finanzas y contabilidad eran todo un reto para mí, ¿no? Eh, y mi temor, pues el temor que uno como padre tiene es que los hijos tienen que salir maravillosamente bien en las notas del colegio, tienen que sacar las mejores notas siempre, ¿no? Y que sean buenos en matemática y en lectura o comunicación. Bueno, antes era lenguaje, ahora es comunicación. Cuando Fabio comenzó el tema de la etapa escolar y tenía dificultades con la matemática, bueno, es normal que todos los niños cuando terminan la etapa inicial y empiezan el colegio, pues tengan dificultades con los aprendizajes, ¿no? Y aparte que, haciendo un paréntesis, en la educación peruana, nivel inicial, pues no desarrollan las habilidades que deberían desarrollar para que ese niño llegue a primer grado con otras habilidades desarrolladas, ¿no? Nos enfocamos en que hagan bolitas, líneas, palitos, que sigan las líneas de los números 3, qué sé yo, pero sin desarrollar un lado de psicomotriz con conexiones neuronales. Pero eso es un paréntesis, es un buen tema para un próximo podcast. Pero a lo que voy es que cuando llegan a primer grado, llegan con distintas dificultades de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, Fabio vino con que no sé matemáticas, no soy bueno para las matemáticas. Yo no sé quién le habría dicho que no era bueno para las matemáticas, no me gusta. Si yo desde mi trauma, porque traumadita ya estaba en mi etapa escolar con el tema de las matemáticas, si yo desde mi trauma le hubiera dicho, efectivamente, pues si es mi hijo, probablemente sea tan malo en las matemáticas, exacto, ¿no? Tan malo en las matemáticas como yo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir que sí es bueno, si es malo? Si yo fui recontra mala, o sea, yo sacaba 11 en la libreta, pero creo que de pena me ponían 11, ¿ya? Pero, en fin, fueron problemas en los que he sabido cómo apalancarme, cómo superarlos, ¿no? Pero el hecho es de que mi hijo estaba empezando ese proceso, así que con César ideamos un plan que fue hacerle creer. En comienzo le hicimos creer, porque no lo era, pero le hicimos creer que él era súper bueno en matemáticas. Nos costó, nos recontracostó. Y era como que todos los días me decía, mamá, es que no sé los números, pero si tú eras bueno, tú lo sabes. Y él me miraba con su cara ¿de qué estás hablando? ¿Tú estás loca? ¿En qué vida aprendí esto que ahora lo sé, no? Entonces, a mí me daba risa su cara de interrogación, de confusión. Exacto, era su cara confundida de como que, pero no estás viendo que no sé de verdad, ¿no? Entonces, y yo me cerraba con que tú eres bueno. Y llegaba un punto en que él se cerraba en que no. Y sí tenía que usar la energía que hace César. Entonces llegó un momento en que le dije, mira, tú eres bueno porque eres bueno. Tú sabes matemáticas. No me vengas a decir ahora que no sabes, ¿no? Y era una conversación media extraña para él, pero funcionó. Funcionó porque ahora él saca A en todas las pruebas de matemática. Y es más, él no necesita estudiar. Yo necesitaba estudiar una vida para un curso. Él no necesita estudiar. Yo le agarro, él tiene examen y le agarro el cuaderno y, ok, vamos a estudiar. Si hay temas en los que no saben, puntos muy específicos en que no sabe, toma, estudia, apréndetelo, haz tu proceso, busca la mejor manera que tú tengas para aprender. Y aprendió algo de mí que yo tengo que escribir. Bueno, a mí me gusta escribir mucho, todos los resúmenes, todo lo que hago, porque es mi proceso mental que tengo para poder memorizarme tanto taller que dicto, si no, ¿cómo hago? Entonces, para poder memorizar, yo tengo que escribir y hacer resumen de resumen hasta que me quede bien interiorizado. Ese es mi proceso, ¿sí? Por eso es que cada taller me demoro la vida en hacerlo. Pero él me vio escribiendo, entonces lo que él hizo fue, yo también voy a escribir, mamá. Digo, escríbelo, si te sirve, va bien, pero el asunto es el resultado final. Y comenzó a escribir las cosas que no entendía, las cosas que no se aprendía, tiene muy buena memoria, y cuando yo le tomaba la lección, yo me quedaba sorprendida, en serio, el niño es muy hábil, porque siempre le hicimos creer que
él lo puede, o sea, que él ya lo sabe, él ya lo ha aprendido antes, ¿no? Entonces, hacerle creer situaciones de las que hasta tú misma dices, escucha, pero ¿cómo hago? Pues, ¿no? Si no lo sabe. Pero tienes que creértelo primero tú y tener confianza en que tu hijo lo va a hacer, que lo va a poder desarrollar, ¿no? Y desde ese punto, pues le hicimos creer que realmente es súper bueno. Y es recontra bueno memorizando lo que yo tenía como debilidad, ¿no? Debilidad que supe superarla, obviamente, y gestionarla, pero él es súper bueno en memorias, entonces siempre saca buenas notas de las que yo repetí primer grado y cuarto grado, o sea, imagínate, ¿no? Eso es el efecto Pigmalión, le llaman. Es un experimento que se hizo con efectivamente niños de la escuela. Los separaron a los mejores, a los más inteligentes y a los menos inteligentes, ¿no? En alguna asignatura. Y, y les pusieron profesores nuevos, pero a los profesores les hicieron creer de que ellos, los menos inteligentes, eran los más inteligentes. Y los menos inteligentes eran los más inteligentes eran los menos inteligentes. Entonces, solamente a los profesores, al hacerle creer eso, los profesores obviamente lo empezaron también a tratar diferente, generaron un clima diferente y a ellos les hicieron creer de que sí eran buenos y efectivamente después sus notas subieron de los que tenían baja nota y casualmente también de los que tenían buena nota, sus notas bajaron, porque ellos empezaron a creer de que no eran tan buenos. Entonces, de ahí nacen varios puntos de aprendizaje y uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la influencia de tu entorno. Tu También. entorno te moldea, tu entorno te define. Entonces, si tú estás en un entorno donde pues la mayoría tiene confianza en sí mismo, seguridad, tiene creencias muy positivas, entonces eso también te va elevando. Si tu entorno son personas que no tienen confianza, tienen baja autoestima, muchas inseguridades, muchos miedos, eso también te va contagiando. Y lo mismo ocurre con los niños. Por eso es que como padres intuitivamente siempre estamos preocupados de quiénes son sus amiguitos, ¿no? Con quiénes se Exacto. juntan, con quiénes se Sí. reúnen. Pero a nosotros como adultos, ¿quién nos dice con quiénes nos juntamos, ¿no? Entonces ya no está nuestro papá, nuestra mamá, pero nosotros tenemos nuestros amigos, nuestro círculo social que en algunos casos, pues no es tan positivo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a tomar conciencia mucho al respecto de estas programaciones que nosotros venimos arrastrando y que, ojo, los vamos a transmitir, los vamos a compartir, es más, lo vamos compartiendo con las siguientes generaciones también. Así es, así que es muy importante el tema de que como personas superemos nuestros propios retos, nuestros propios conflictos y que si vas a ser papá, por favor, no tienes que aprender a cambiar pañales. No tienes que aprender antes a cambiar de ropa ni a qué temperatura tienes que darle el biberón. En serio, o cómo bañarlos. Eso lo puedes aprender en el proceso. Pero como papás, lo primero que debes prepararte son tus traumas y tus miedos. Es lo primero que debes gestionar. Es lo primero que debes eh, superar. ¿Para qué? Para que cuando venga ese niño que está totalmente en lienzo, pues le des lo mejor y que él mismo pueda ir superando sus propios retos. Así que primero tú tienes que superar los tuyos, tienes que buscar las herramientas necesarias para que con eso tú puedas darles esas herramientas a tus hijos y que en medida que vayan creciendo, pues no solamente sean autónomos en acciones, ¿cómo se llama? En ser independientes, en vivir solos, sino que sean autónomos de emociones también, ¿sí? Que no dependan de alguien emocionalmente, que sepan los límites y que no normalicemos el hecho de que venga alguien y nos grite, que no normalicemos que un profesor alce la voz porque, no porque tuvo que hacerlo por una situación, sino porque así sea. No hay que normalizar esas cosas. Como padres debemos de proteger, salvaguardar la integridad
tanto física, emocional y mental de nuestros niños, porque hay un trabajo, una chamba dura en casa, como para que vayan a un colegio o vayan a otro sitio y no los arruinen porque vino una persona malhumorada o porque hay una persona que no sabe gestionar sus emociones o porque nunca en su vida supo por qué es así. Es un poco complicado eh, criar a los niños cuando hay varios factores externos que no dependen de nosotros, pero que involucran. Entonces hay que enseñarles a ellos los límites, ¿no? Hasta dónde yo te permito que me puedas gritar, hasta dónde yo te permito que me puedas tratar de esa manera, porque primero me quiero y porque sé que eso está mal, ¿ok? Para nosotros poner límites o enseñarles a nuestros niños los límites, nosotros debemos ponerlo primero para nosotros mismos. Así que si tienes un jefe por ahí renegón que está encima tuyo, si tienes acoso laboral o con tu grupo de amigos de estudios, estás en problemas, pues no es normal, debes buscar personas especializadas, debes buscar ayuda, debes sanar, debes superar eso, porque debes tener la total capacidad de decir, basta, no más, así no es, conmigo no, yo no tengo por qué aguantar, eso no está bien, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Y desde esa seguridad que nosotros podamos tener, desde ese amor, pues podamos criar a personas con más conciencia, con más moral y con autoestima, ¿no? Que es muy importante. Así es, efectivamente, sí. Mucha conciencia que tomar en este camino de la mejora, el crecimiento constante, toparse es muchas veces con realidades donde te vas descubriendo y pues necesitas tomar cartas en el asunto, necesitas vencer esos traumas, vencer esos miedos para que no los sigas compartiendo con los demás, ¿no? Y también por tu propia mejoría, ¿no? Por tu propio desarrollo personal. Entonces, los invitamos a trabajar ahí, a tomar conciencia en qué traumas, qué emociones, qué miedos vienes arrastrando, desde cuándo, y incluso pueden ser miedos que incluso tal vez los estás trasladando a las futuras generaciones. Entonces, una vez que tomas conciencia, pues buscas una solución y hay herramientas, hay formas de trabajar eso, ¿no? Desde nuestra infancia. ¿Ok? Bueno, nos despedimos. Ya sí, nos despedimos. Creo que ya tuvimos suficiente tema. Déjanos tus comentarios, cómo te estás sintiendo, si te hace sentido lo que te hemos dicho, por favor, compártelo con nosotros. Estamos para ayudarte. Queremos que seas mejor, te queremos, así no nos conozcas, así nos estés viendo o nos estés escuchando. Haz algo bueno para ti mismo y bueno también para las personas con las que vives y amas. Así que déjanos tu comentario, comparte esto si sabes que hay alguien que lo necesita, siempre hay alguien que necesita esta información, compártelo, regálanos muchos corazones y eh, vamos a estar la próxima semana con otro tema importante que ya lo había mencionado acá, que podemos abarcar, que es la educación en el Perú. ¿Cómo estamos en la educación del Perú y qué necesitamos para que esa educación desde casa, porque yo creo que a nivel burocracia pues, estamos un poquito impedidos de hacer algo, pero lo podemos trabajar desde casa, que es lo mejor que podemos hacer. Así es. Comparte esta información, déjanos tus comentarios, también recomiéndanos qué tema te gustaría que abordemos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún escenario. Recuerda siempre, pues eres especial, eres único, eres única, así es que valórate, ámate, respétate y pon límites en tu día a día. Bendiciones. Nos vemos.